conversar con destacados personajes de distintos rubros. Y hoy nos acompaña Alejandra Mustakis. En 2024 ganó el premio a la ejecutiva más destacada por impulsar empresas y marcas en la última versión de Marcas Ciudadanas de Cadena. Muchas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros en la primera conversación que abrimos en este formato en Diario Financiero. En tu vida, Ale, has seguido la línea del emprendimiento con distintas iniciativas y muchas veces estos emprendimientos tienen muchos desafíos y los primeros pasos suelen ser un poco más complicados. A veces nacen de un sueño, de una necesidad o a veces de una intuición. En tu caso, Ale, ¿cómo fue que empezó esto y cómo llegaron a ser lo que son hoy? La verdad es que yo creo que muchas veces hay muchas personas que están esperando el minuto perfecto para partir algo o la idea perfecta y que se acomode con lo que están viendo en ese minuto. Y creo que no es así. Creo que más que nada, más que uno haya tenido un sueño, es que uno sale a buscar oportunidades. Y partí buscando qué hacer y te podría decir que partí buscando o creando oportunidades. Y nunca uno tiene todo perfecto, sino que lo va armando en el camino. Siempre creo que uno debería partir de buscar deficiencias o de buscar problemas para partir negocio. En el caso de nosotros, los dos éramos diseñadores, amábamos el diseño y queríamos diseñar. Y quizás se fue dando o nos fuimos encontrando en el mercado con personas que necesitaban de alguna manera que les desarrolláramos muebles y muebles con un poco más de diseño, con súper buen precio. Yo creo que esas eran nuestras dos habilidades que siguen siendo. Y para nosotros siempre fue hacer una empresa de diseño porque amamos el diseño. Uno también hace empresas de sus hobbies, de su experiencia, de sus conocimientos, de lo que tiene. Y eso se va adaptando con la realidad y esa mezcla es muy bonita. Y en el caso de Cowell, ¿cómo fue el desarrollo de esto? En el caso de Cowell, yo conocí a Edmundo y a Cristian y ellos tenían ya como unos holovisores, unas cosas increíbles. Y yo venía de justo haber estado en un lugar donde había escuchado a un emprendedor contar de empresas tecnológicas, que todas estas empresas tecnológicas crecían al mundo. Entonces cuando me encuentro con Cristian y Edmundo le digo, ¿por qué no hacemos una empresa de tecnología y nos vamos al mundo y desarrollamos tecnología en Chile? Y yo venía con la idea de que había logrado hacer muebles y hacer una empresa de muebles que todo el mundo dijo que no se podían hacer muebles en Chile. Estábamos haciendo muebles en Chile y vendiendo súper bien. Y fue como, bueno, si se pueden hacer muebles, imagínense, desarrollemos tecnología en Chile y vámonos al mundo. Bueno, con el emprendimiento y también estos mundos súper distintos, obviamente nacen muchos desafíos. Yo creo que emprender es desafiante. Partir empresas es súper difícil. Nada es imposible, pero tampoco nada es fácil, menos partir empresa. Ser emprendedor requiere una actitud mental de que en el fondo, aunque te equivoques una vez, una segunda, una tercera, una cuarta, en el fondo ese es un proceso en el camino y no rendirte en el camino también. Y ir aprendiendo a ser muy hábil y flexible, de poder ir encontrando las oportunidades y entendiendo el entorno y encontrando dónde están las oportunidades que van cambiando además. Y por lo tanto siempre es muy desafiante. O sea, cada vez que uno parte una empresa, hacer que algo no exista cero, a que sea una realidad, ese proceso es un proceso súper desafiante. Pero a la vez un proceso súper adrenalínico. Te da adrenalina, es como te da esperanza, te hace ponerte mucho más activo, mucho más proactivo. Y te diría que en ese proceso pasado, en el proceso de emprender o viendo el lado profesional, he pasado muchas veces que no me ha funcionado un producto, un servicio, una empresa que partió y que he tenido que reinventarla. Y eso han sido procesos desafiantes y también creo que es algo que uno va aprendiendo a pasar y a hacer. Pero tengo historias muy simpáticas de cantidad de cosas que no me han funcionado, de las cuales está profundamente ¿Sí? Sí. Y sobre todo cuando uno tiene... Siempre cuento una historia en Cowell que hicimos una pulsera que era un Kinex. Esta pulsera mandamos a hacer que era en el fondo uno iba a poder comprar la pulsera por 29.000 pesos en vez de comprar el Kinex, que era carísimo. La conectabas a un computador y tenías puros juegos, en el fondo la cámara te reconocía, entonces tenías desde unas mascotas virtuales con inteligencia artificial que en verdad la rompían, eran increíbles, pero bueno. Y el juego de box y juegos que habíamos desarrollado nosotros, que era como la alternativa al Kinex. Y la pulsera era linda, y la caja era preciosa, hicimos todo con tanto diseño.
Yo andaba con la caja por todos lados, ponía la caja en las mesas, no sé, y almorzar a algún lado y andaba con la caja del producto. Decía, todo el mundo debe decir que esto es lo más increíble que ha visto en su vida y se van a vender millones de... No, fue pésimo, pésimo. Estuve como 2 días en cama, ¿sabes? Creo que como que fue muy fuerte el que no funcionó y tratamos y no funcionó. Todas las equivocaciones, me fascina hablar de equivocaciones, de errores que creo que debería venir en la nueva educación. La nueva educación te debería enseñar a equivocarte, porque nos vamos a equivocar sí o sí o sí. De hecho, hay gente que dice, si no te estás equivocando mucho, no estás haciendo nada bueno. Entender la equivocación como, esto no funcionó, ¿qué aprendo? Y cambio de dirección. Te diría que ese es lo más interesante de una equivocación, y muchas veces son grandes escuelas y muchas veces te llevan a algo demasiado mejor. ¿Cómo defines tú el éxito? Creo que una persona que disfruta la vida es una persona exitosa. Y me imagino que uno se siente mejor con la vida cuando también puede sentir que está disfrutando la vida, que está aprovechando sus oportunidades, que está desarrollando sus talentos, que está creciendo, que está aprendiendo. Y por lo tanto, sí, creo que una persona que se lleva bien con la vida, la disfruta, la aprovecha, es una persona exitosa. Creo que uno debería todos los días hacer un poquitito más para ser una mejor versión de uno mismo. Creo que se va haciendo de detalle, por lo tanto es un camino más que llegar al final o encontrar la perfección, es como disfruto el camino y todo lo que voy haciendo en el camino tiene sentido conmigo, tiene sentido con mi crecimiento y también como que me va haciendo un mejor futuro. Yo creo que todos nos estamos mejorando todo el tiempo, o sea, uno nunca llega, no sé, creo que las cosas son procesos. Que el mundo se pone mucho más interesante cuando uno es más curioso y tiene ganas de crecer en muchos temas. Yo tengo un montón tengo una lista de cosas que quiero hacer que no se pueden imaginar, y cosas distintas, y cosas, no lo que... Muchísimas cosas, desde, no sé, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ahora quiero aprender un montón de inteligencia artificial. Uno diría, bueno, obvio, no es tan obvio, porque uno podría ocuparla con tercera, pero tengo ganas de tomar clases y en verdad aprender cómo ocuparlo mejor, cómo le puedo sacar mucho más provecho. Como que siento que todo sirve y que mientras más cosas uno aprenda, como que solo le dan valor al resto. Claro, se multiplica valor, sí. Y como también ir mejorando en muchas cosas de las que uno está haciendo hoy día. Para mí también es muy importante mi carrera profesional, también seguir avanzando, seguir abriendo nuevos espacios. Estoy muy motivada con un tema hispanoamericano. Estoy muy motivada con que sintamos que Chile puede liderar muy bien también, ser de alguna manera juntar o ser parte de juntar un espacio hispanoamericano donde son más de 400 millones de habitantes, que tenemos el mismo idioma, que tenemos la misma cultura, donde podríamos tener un mucho mayor mercado, donde Chile además es un muy buen país de prototipaje. Tenemos muchos problemas similares y como culturas muy parecidas. Y por lo tanto hay un súper buen espacio que explorar ahí y en eso estamos viendo cómo hacer que esa red sea mucho más profunda para que muchos emprendedores a través de esa red puedan vender en todos estos países o nos podamos conocer, conectar e inspirar juntos. Cada vez que uno conoce a alguien puede aprender algo. Más y también en otros países, otras personas. Así que muy interesante estar en ese proceso, sí. Bueno, para ti también es súper importante el trabajo multidisciplinario y poder tener, por decir así, de todo un poco. Con eso desarrollaste IF también, que es estos coworks, y que ya tienen 13 a lo largo del país. Sí, el IF parte hace 10 años, un poquito más de 10 años, con la idea justamente de juntar diversidad. Que de verdad hoy día es súper obvio, pero cuando decíamos esto hace 10 años era como, ¿qué es eso? ¿Qué? No sé, como de hippies, ¿no? Y de hecho justamente teníamos un montón de espacios que ya estaban en Avenida Italia, donde había muchísima gente creando el Maker Space, Social Lab, y empezamos a juntar estos lugares que había muchas personas desarrollando o haciendo sus ideas realidad, lleno como de emprendedores sociales, después llegaron emprendedores tecnológicos, y empezamos a invitar a las empresas, a las incubadoras, y como decíamos el IF, queremos que sea este espacio físico que de alguna manera abre oportunidades, ¿ya? Y cuando estamos todos juntos se abren oportunidades, y mientras más distintos somos, más opciones tenemos de colaborar en conjunto. O sea, si todos hacemos lo mismo, tenemos las mismas capacidades, entonces nos podemos juntar todos los mismos, hablar las mismas cosas, tener las mismas ideas y seguir en lo mismo toda la vida. Mientras más gente distinta yo logre tener en la mesa de visión y de lo que sabe hacer,
mucha más capacidad tengo de colaborar y tengo mucha mejor visión para navegar. ¿Ya? Y si uno quiere estar conectado con el mundo y con las oportunidades, no puede tener solo una pequeña visión, tiene que estar en lugares donde estén todas las visiones. Y por eso como que la diversidad, el juntar distinto, la creatividad, un poquito la locura me gusta, siempre hacen bien. Y después tienes que mezclar eso con estructura, orden, capitales, para poder realmente desarrollar empresas. Entonces, de alguna manera, ambos dos se necesitan. Y el logo del IF es muy chistoso porque es un círculo con un cuadrado. Porque lo que quiere decir es que tenemos que juntar a los más creativos con los más cuadrados, así como a los más cuadrados con los más creativos en un lugar físico, y los primeros modelos de negocio que teníamos pensados no funcionaron. Y nos fuimos dando cuenta que arrendar espacio era un súper buen modelo de negocio, porque una empresa tiene que ser sustentable, que tiene la misión de ser una plataforma física de oportunidades para todos quienes estén ahí, para que puedan crecer personalmente y con sus negocios, esa es la idea. Y empezó a pasar que nos fuimos convirtiendo como en una empresa de cowork, con un modelo de negocio donde arrendamos oficinas compartidas, hay espacio de cowork, eventos, todo lo que te puedas imaginar. El sueño es que ese lugar sea un lugar donde yo voy y crezco, en todo orden de cosas de mi vida. Entonces cada vez más, desde que a la hora del almuerzo hay cursos, hay eventos, hay networking, o sea, redes y crecimiento personal. ¿Y cómo fueron estos primeros modelos de negocio que no le resultaron tan bien? Porque hace 10 años el cowork quizá era más una locura, como así. Sí, no, es que pensamos, es como simpático, pero una vez fui a Kitsania y vi el modelo Kitsania de la Dinamarca y dije, pero esto lo podemos hacer en la ciudad de emprendedores. lo que no funcionó, ni una marca me ofició, que está bien, pero ya teníamos, igual, te pasa mucho cuando eres emprendedor que uno aprende haciendo, sí. Gran parte de lo que vas a descubrir lo vas a descubrir en el hacer. No es que lo traigas de antes, pero cuando estás haciendo te das cuenta de cosas que en realidad es como que sobre la marcha vas mejorando y arreglando un montón de cosas que no las vas a tener en teoría. Y sobre la equivocación también. Por eso, prueba y error, rápido y barato, prototipaje, todas esas son visiones del nuevo mundo, porque además tienes que ser muy flexible, muy ágil y muy rápido. ¿Qué es el lujo y cómo lo interpretas en tu vida? Cualquier cosa que te produzca sentimientos bellos para ti, digamos, que es lujo. O sea, o que te dé felicidad o te haga sentir. Que sentir encuentro que es un lujo. ¿Ya? Pero sentir en todo orden de cosas, ¿no? Y creo que para todas las personas el sentir pueden ser cosas muy distintas. Algunas personas seguramente estar con su familia o, no sé, tocar a su hijo o a su perro. Cuando uno toca al perro, han visto una cosa, su perro, que te llevamos los animales. También un objeto bello te hace sentir, también una comida rica te hace sentir, la música te hace sentir. Creo que todos esos son lujos en la vida. Y tenemos que valorar todos los lujos que podemos tener cerca, que nos hagan sentir bien, pero especialmente sentir. Y bueno, hablamos, yo soy diseñadora, obviamente amo la belleza, estamos en un lugar acá que hay puro diseño excepcional, pero igual, independientemente que hay diseño italiano acá y lo amo, los chilenos no tenemos nada que envidiarle al diseño italiano, diseñamos muy bien en Chile. Creo que también los objetos, la ropa, no sé, también como ver, un poco es como ver la capacidad de otros llevado a un objeto bello. Como soy muy apasionada por la capacidad de otras personas. Me gusta mucho la gente que es capaz de hacer arte o que puede crear o que es apasionada con el desarrollo. Como que me enamoro mucho de que otra persona sea capaz de hacer algo excepcional. Algo que te mueva al final. Algo que uno encuentre bello, que te inspire, que te produzca sentimientos, sí. Y bueno, y en ese sentido, por eso también hay muchos objetos que crean personas que tienen esta capacidad única, que logran hacer cosas bellas, y creo que también, y que eso te hace sentir algo, y eso es un lujo también. Alguien me enseñó que es bonito, me dijeron, la creatividad es griega y la innovación es romana. Le digo, yo soy griega, ¿qué significa? Qué lindo, esto lo aprendí en Bolivia, de una boliviana, una mujer boliviana me enseñó esto. Y me dijo, es muy bueno que haya mucha creatividad, porque la creatividad son como las miles de ideas, y cuando hay mucha gente creativa hay muchas ideas, y es como que en realidad estuviera toda la tierra muy sembrada. Cada vez que hay una idea nueva se siembra mucho en la tierra. Y la innovación es una ramita que sale. O sea, entonces mientras más siembra haya o más creatividad, más innovación pueden hacer.
Entonces es muy bueno estar con gente creativa, en lugares creativos, tener países creativos, porque así pueden hacer más innovación también. Buenísimo. Muchas gracias, Ale, por tenerte aquí, es un placer. Y también por participar de este primer capítulo de Perfeccionistas, el podcast de Casa Barros con Diario Financiero. Gracias, Sofía. Gracias a ti.